Bienvenidos, queridos hermanos, amigos que nos acompañan. Es un placer saludarlos y darles esta cordial bienvenida a su canal, Comentarios para las Reuniones. Vamos a tener nuestra consideración del estudio de la Atalaya para la semana del 22 al 28 de julio del 2019. Entonces vamos a comenzar, pero queremos agradecerles ese espacio que nos dan por estar aquí con nosotros y vamos a prepararnos juntos. Queremos agradecerles también por ese espacio, ese apoyo que nos dan semana a semana, pues a través de estos videos estamos llevando consuelo, esperanza a nuestros hermanos en diferentes partes de la tierra. Entonces nos sentimos bendecidos por Jehová, que estamos logrando el objetivo de animarnos, de edificarnos y consolarnos unos a otros para considerar temas bíblicos, aparte de prepararnos para las reuniones. Entonces, muchas gracias nuevamente. Como ustedes pueden ver, nos toca el artículo de estudio número 21 titulado "No nos dejemos engañar por la sabiduría de este mundo". Primera los Corintios 3:19 es el texto en el cual se basa este artículo, que dice: "La sabiduría de este mundo es necedad para con Dios". Primera los Corintios 3:19, la canción de inicio es la 98, las escrituras están inspiradas por Dios. ¿De qué tratará este artículo? Podemos decir que este artículo fortalecerá nuestra convicción de que Jehová es el único que nos puede dar guía confiable. También nos mostrará que seguir la sabiduría del mundo tiene consecuencias lamentables, mientras que poner en práctica la sabiduría de la palabra de Dios resulta en nuestro beneficio. Entonces, como pueden ver, tenemos un tema bastante interesante, bastante importante, y queremos entonces prepararnos, ¿verdad? Vamos a empezar entonces. El párrafo 1 dice la primera pregunta: ¿qué nos enseña la palabra de Dios? La respuesta la encontramos en la segunda a Timoteo 3:17, donde dice claramente que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña todo lo que necesitamos para ser competentes, pero enteramente competentes y completamente equipados para toda buena obra. Segundo comentario: algo importante y significativo es que saber es una cosa, pero poner en práctica lo que sabemos es lo que marca la diferencia. Al poner en práctica lo que sabemos, seremos verdaderamente felices y sabios. Entonces, alguien puede pararse y decir: yo tengo muchísimo conocimiento de la Biblia, la he leído completa tantas veces. Entonces, está claro que sabe, que tiene el conocimiento. Pero, si no lo pone en práctica, sencillamente se queda ahí, en conocimiento. Entonces, son dos cosas muy relacionadas, el saber y el practicar. Entonces Jehová quiere que seamos sabios al poner en práctica lo que hemos aprendido. Muy bien, pasemos ahora al párrafo 2. ¿Qué analizaremos en este artículo? Respuesta: en este artículo se analizará dos ejemplos de vano engaño o razonamientos falsos de este mundo y cómo se hicieron populares. Segundo, en cada caso veremos por qué la sabiduría del mundo es necia o absurda y por qué la sabiduría de la Biblia es superior a cualquier cosa que el mundo promueve. Párrafos 3 y 4. ¿Qué cambios en el criterio sobre la moralidad se produjeron a principios del siglo XX? Bueno, podemos hablar sobre este tema, es bastante extenso, pero podemos decir que se produjeron cambios trascendentales, revolucionarios. Se dio inicio a un estilo de vida más permisivo, liberal. Cosas que antes eran consideradas inadmisibles, de un momento a otro se volvieron normales. Y fue un cambio bastante marcado, pronunciado, tanto así que hasta el entretenimiento como la música, el teatro, las películas, los bailes se vieron influenciados, así como también la moda, la forma de vestir. Hasta dice el párrafo 4
que la década de los 20 llegó a conocerse como los locos años 20. Entonces sí, efectivamente, pues se cumplió lo que la Biblia dijo en 2 Timoteo 3:4, que las personas serían amadores de placeres, más bien que amadores de Dios. Muy bien, pasemos al párrafo 5. ¿Qué les ha pasado a las normas morales del mundo desde los años 60? Bueno, lamentablemente desde los años 60, al ver todo lo que ya consideramos, podemos decir que empezó a degradarse, a corroerse lo que se consideraba como moral desde los años 60 en adelante, al grado que llegó a considerarse como normal la homosexualidad, el divorcio y que las parejas vivieran juntas y tuvieran intimidad sin estar casados. Entonces ese tipo de conductas se empezaron a ver públicamente, quizá no en la mayoría de los casos, pero empezaron a brotar y empezaron a tener cierto grado de aceptación. Fue el comienzo marcado abiertamente. Y bueno, otra cosa adicional es que corrompió las normas morales fue el entretenimiento, que empezó a mostrar escenas explícitas de sexo cada vez más en los diferentes programas que se emitían. Ese fue el comienzo, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo aquí el esclavo fiel y discreto. Entonces sí, los daños fueron bastante. Los daños por pasar por alto las normas morales, pues se empezaron a ver, sí, como dice el artículo de esta escritora, familias rotas, familias monoparentales, heridas emocionales, la adicción a la pornografía, enfermedades de transmisión sexual como el SIDA. Entonces sí, los daños fueron nefastos, pero reales. Podemos ver la ilustración, dice: los siervos de Jehová no se dejan engañar por la moralidad tan permisiva del mundo. Y efectivamente, ahí están nuestros hermanos como matrimonio cristiano predicando a finales de los 60. En ese año, pues, en esa época empezó a verse el movimiento hippie. Vemos ahí a los hermanos predicando en una calle donde están estas personas. Se ve ahí un centro nocturno, un prostíbulo, se le puede denominar así. Entonces vemos cómo la adicción a las drogas, la prostitución, este tipo de movimientos como los hippies, se empezó a ver. Amor y paz, esa era su filosofía, amor y paz, pero no funcionó, pues aún entre ellos, aunque eran inmorales, empezaron a ver ataques de celos, eran muy celosos algunos, y se dieron cuenta que habían enfermedades como el SIDA. Entonces no funcionó este anhelo de amor y paz, como ellos lo denominaron, y ahí estaban nuestros hermanos, que no se dejaron engañar por esa inmoralidad. Y se ve tan claro en la forma de vestir de los hermanos, tan pulcra, tan decente, tan correcta, tan ejemplar, y se ve la diferencia con las personas que los rodeaban. Muy bien, hermanos, pasemos ahora al párrafo 6. ¿Por qué quiere Satanás que el mundo no tenga normas morales? Bueno, el enemigo tiene varios objetivos para el mundo, pero podemos decir que la voluntad de Satanás es esa, que no haya normas morales divinas en el mundo. A él le agrada mucho ver que la gente no respeta las normas de Dios y que se burlan de las normas de Dios y de aquellos que las siguen. También le gusta ver que las personas no respetan ni valoran los regalos que Jehová le ha dado al ser humano. Entre tantos regalos, específicamente podemos mencionar el matrimonio, la familia, la castidad, el sexo.
son regalos divinos que no tienen precio y que muchos han pisoteado por no seguir las normas morales de Jehová. Otro comentario: esto no solo arruina la relación de las personas inmorales con Dios, sino que pone en peligro su esperanza de vida eterna. Y efectivamente el enemigo tiene esos tres objetivos: robar, matar y destruir. Así es que, haciéndoles creer a las personas que son libres, lo único que está logrando es arruinándoles, destruyéndoles su relación con Dios y su esperanza de vida eterna. Por eso es que Él quiere que las personas y el mundo en general no tengan normas morales basadas en la Biblia. Párrafos 7 y 8. ¿Por qué es el criterio de la Biblia sobre el sexo mucho mejor que el del mundo? Podemos decir que el criterio de la Biblia nos enseña el criterio del creador, del inventor del ser humano, Jehová. Y Jehová, mejor que nadie, sabe cómo deben vivir los humanos. En cambio, el diablo es el enemigo de Jehová, el enemigo de la humanidad. Segundo comentario: a diferencia de la sabiduría del mundo, la Biblia fomenta un criterio apropiado sobre el sexo. Reconoce que las relaciones sexuales pueden ser una fuente de placer dentro del matrimonio, pero también dice los serios peligros físicos y espirituales de no seguir el criterio del Creador. Por eso y mucho más, es mejor el criterio de Jehová de la Biblia que el del mundo. Párrafo 9, parte A. ¿Cómo se ayudó a los siervos de Jehová de las primeras décadas del siglo XX a seguir la sabiduría superior de la Biblia? Bueno, en aquel entonces, los hermanos encargados de dispensar el alimento espiritual, el esclavo fiel y discreto, tomó medidas prácticas para ayudar a los hermanos. Ellos, al ver que empezó a corromperse las normas morales del mundo, no se quedaron como espectadores de brazos cruzados. Ellos actuaron de inmediato. Publicaron a través de la atalaya en inglés, o sea, las publicaciones, que los siervos de Dios deben caracterizarse por la castidad en su forma de ser y comportarse, especialmente al tratar con el sexo opuesto, por la santidad. Y reconocemos que santidad no es una persona que no comete pecados, sino una persona limpia, pura desde el punto de vista de Dios, que está apartada para el servicio a Dios, que no se mezcla o contamina con los pecados de este mundo. Entonces, de esa manera, la organización ayudó a los siervos de las primeras décadas del siglo XX a seguir el criterio de la Biblia, a no dejarse engañar. Podemos decir que fue una ayuda bastante oportuna. Entonces, fue muy bueno y favorable esta iniciativa, este actuar de los hermanos. Parte B. ¿Qué sabio consejo hallamos en 1 de Juan 2, 15 y 16? Bueno, ahí dice: no estén amando al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sí, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la exhibición ostentosa del medio de vida de uno, no se origina del Padre, sino del mundo. Entonces el consejo que ahí nos da es muy claro: no amar al mundo. No está diciendo que vamos a odiar a las personas o a nuestro prójimo, sino amar lo inmoral, el pecado, el estilo de vida egoísta que ofrece este mundo. Y esto incluye las nuevas mentalidades o formas de pensar o filosofías, especialmente aquellas que van en contra de lo que enseña la Biblia. Otro comentario: si un cristiano en su interior siente esta clase de amor por el mundo, esto es una señal de que tiene un serio problema espiritual que no debe tomar a la ligera. Debe tomar medidas inmediatas, pues es lo que Jehová quiere. Y aquí Jehová nos advierte claramente que no lo amemos. Alguien que ama al mundo no tiene el amor del Padre en él. Entonces, sería muy triste que alguien no pasara al nuevo mundo solo por un deseo egoísta. Párrafo 9, parte C. Según Romanos 1, 24 al 27, ¿qué prácticas inmorales debemos resistirnos a adoptar?
Bueno, ahí está muy claro lo que dice la Biblia. Podemos buscar, hermanos, lo que dice Romanos 1, 24 al 27. Ahí dice, respecto a la humanidad, dice: por lo tanto, en conformidad con los deseos de sus corazones, Dios los entregó a la inmundicia, para que sus cuerpos fueran deshonrados entre sí, hasta a los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron servicio sagrado a la creación más bien que aquel que creó, que es bendito para siempre. Amén. Por eso, Dios los entregó a apetitos sexuales vergonzosos, porque sus hembras cambiaron el uso natural de sí mismas a uno que es contrario a la naturaleza, y asimismo hasta los varones dejaron el uso natural de la hembra y se encendieron violentamente en su lascivia, unos para con otros, varones con varones, obrando lo que es obsceno, y recibiendo en sí mismos la recompensa completa, que se les debía por su error. Entonces, ¿qué prácticas inmorales debemos resistirnos a adoptar? Bueno, es una respuesta bastante seria, delicada, y lo estamos abordando con la mayor dignidad y respeto posibles. Podemos decir que nos negamos a adoptar, nos resistimos a adoptar aquellas prácticas impropias, inapropiadas para un cristiano, las cuales deshonran el cuerpo humano, así como el propósito con el cual Dios creó dicho cuerpo. Ahora, alguien podría preguntar qué clase de prácticas inapropiadas. Bueno, está el adulterio, la fornicación, que es tener relaciones sexuales sin estar casados, o la infidelidad conyugal también entra. Y no importa el motivo, aun si afirman que se aman y su amor es tan fuerte que no pueden vivir el uno sin el otro, esos son excusas infantiles para justificar el pecado, o que lo hacen por diversión. Pero otra práctica que también nos resistimos a adoptar, es la homosexualidad, el lesbianismo, y las fuentes de información a las que nos remite el párrafo 9 habla también de la masturbación. Otro comentario: la organización exhorta a los que tienen una relación de noviazgo a tenerlo en castidad, en pureza, en santidad. ¿Esto qué significa? Evitar caricias inapropiadas, o hasta actos peores que vienen siendo fornicación o inmundicia grave. Entonces, tal vez alguien tiene una relación de noviazgo con alguien y a lo mejor no hay nadie cerca de ellos, por eso la organización recomienda que no estén a solas, pero empiezan a besarse y empiezan a tocarse, y esto hasta puede pasar en manoseo y en otro tipo de caricias inapropiadas, casi fornicación. Sería muy triste que ninguno de los dos cristianos dedicados y bautizados marcara un límite o le pusiera un alto y siguiera, y lo más triste, que lo mantuviera en secreto. Sería algo bastante lamentable, bastante triste y nada ejemplar desde el punto de vista de Jehová. Otro comentario: se encomia y felicita a todos aquellos que han llegado vírgenes al matrimonio. Muchos libros de seglares afirman que son excepcionales los jóvenes que han llegado a cumplir la mayoría de edad y se han mantenido vírgenes, pues el sistema de cosas actual promueve todo lo opuesto. Es un estado y sentido de dignidad y de gran satisfacción ante Jehová, ante el futuro cónyuge, llegar en un estado de castidad al matrimonio. Es como llevar un trofeo, llevar una medalla y sentirse digno de ese momento. No hay recuerdos que lastimen a la persona. Jehová quiere que sus siervos tengan este estado de dignidad en vez de lo que les ofrece este mundo malvado. Muy bien, hermanos, comentarios bastante interesantes y oportunos que encontramos en la Biblia al escuchar lo que dice los textos citados. Vamos a pasar ahora al párrafo 10 y 11. ¿Qué advirtió la Biblia que pasaría en los últimos días? Bueno, tenemos varios puntos acá, pero en la segunda carta a Timoteo 3, 1 y 2, la Biblia predijo que en los últimos días las personas serían amadores de sí mismas.
Y ciertamente se ha cumplido tal profecía, pues muchos libros de autoayuda y supuestos profesionales en salud mental, emocional, y otros que están acreditados, recomiendan amarse a uno mismo sobre todas las cosas. Primero yo, segundo yo y tercero yo, y los demás no entran. Estas opiniones promueven mentalidades bastante narcisistas basadas en el ego y dan a entender que nosotros somos dioses humanos, que no tenemos que darle cuentas a nadie de nuestras decisiones y acciones, y que lo único que nos debe importar es ser felices y punto, sin escatimar medios o precios, solamente ser felices y velar por nuestro bienestar. Y si esto incluye pisotear a los demás, no importa. Entonces, esto se relaciona con el texto de 2 Timoteo 3, 1 y 2, pues se dijo que las personas iban a amarse a sí mismas, pero en este caso amarse a sí mismas sustituye el amor que debe dársele a Dios y al prójimo, exclusivamente a sí mismas. Y esto lo vemos reflejado claramente. Esta clase de amor narcisista está fuertemente posicionado a nivel mundial. Párrafo 12. ¿Qué idea del matrimonio fomenta el mundo? Bueno, podemos decir que una idea bastante contraria, egoísta y opuesta a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, el mundo dice que no debería de haber matrimonio entre dos personas que se aman. Si les parece bien, pueden vivir juntos, convivir. Si funciona, pues está bien, y si no, pues pueden separarse y seguir viviendo como mejor les parece. Hay otros casos en los que afirman que el matrimonio es más una cuestión legal. Entonces, que es necesario, pero solo va a permanecer hasta que dejen de amarse o se aburran el uno del otro. Acto seguido, serán libres de divorciarse y seguir su vida como mejor les parezca. Esa es la idea egoísta y supuestamente liberal que fomenta el mundo sobre el matrimonio. Otro comentario: este punto de vista carnal y egoísta ha traído nefastos resultados a muchas familias, a muchos individuos a nivel mundial. Entonces, ¿cuánta razón tiene Jehová en recomendar que el matrimonio debe ser como dice la Biblia? Pues antes se decía hasta que la muerte los separe, pero ahora hasta que dejen de amarse. Es una idea bastante artificial, bastante superficial, que, como ya comentamos, ha causado mucho daño irreparable a muchas personas a través de este tiempo a nivel mundial. Es una necedad. Veamos un ejemplo que nos da la organización. Vemos ahí a una hermana que enfermó. Pues ahí están ellos poniendo en primer lugar el esposo. Contrario a la idea machista que promueve el mundo, él está ahí poniendo en primer lugar las necesidades de la familia, de su esposa. La está apoyando en uno de los momentos más difíciles, no la abandonó. Quizá en el mundo esa sería la idea, que si alguien enferma mejor se separan y que cada quien salga como mejor pueda. Pero ahí no, el hermano está apoyando a su esposa. Quizá le dio algún tipo de cáncer, pero no solo le está llevando algo a la cama, sino le está llevando algo que la va a animar, una flor. Y no lo está llevando de mala gana, sino lo está llevando con mucho cariño. Lo vemos en su semblante. Él está sonriendo genuinamente, lo cual anima a su esposa. El esposo está cuidando de ella y le está dando un buen ejemplo a su nena, a su hija. Entonces, ese es el amor que nunca falla, el amor que Jehová quiere que sus siervos tengamos unos con otros. El amor que el mundo no promueve. Muy bien, hermanos, muchas personas, al haber sido abandonadas por su cónyuge, quizá por pasar una enfermedad seria, una crisis emocional, o como vemos en la ilustración, algunos hasta se han suicidado. Como mencionamos, son daños irreparables que causa esta mentalidad egoísta
que promueve el actual sistema de cosas. Pero qué bueno que Jehová nos capacita para tener claro dónde estamos y lo que estamos haciendo. Párrafo 13. ¿Cuál es una razón por la que Jehová detesta a los orgullosos? Hay muchos textos que enseñan que Jehová odia a los altivos, a los orgullosos, a los que no respetan ni valoran a los demás. Pero una razón es que quienes se creen muy importantes promueven de esa manera la forma de pensar, la arrogancia de Satanás. Y Satanás es el enemigo de Jehová. Entonces, esa es una razón por la que Jehová detesta o odia a los orgullosos. Además, las personas orgullosas no están dispuestas a amar a Dios ni al prójimo, ni a tampoco cumplir la ley del Cristo. Son terribles seres humanos que no aman a los demás, ni a las plantas, ni a los animales, ni a nadie. Entonces realmente uno no quiere estar cerca de alguien orgulloso. Aunque sea de otra cultura o hable otro idioma, se siente esa actitud tan tóxica, tan negativa. Párrafo 14. ¿Cómo nos ayuda Romanos 12:3 a tener una opinión equilibrada de nosotros mismos? Vamos a leer lo que dice Romanos 12:3. Dice: Pues por la bondad inmerecida que se me ha dado, digo a cada uno que está allí entre ustedes, que no piense más de sí mismo de lo que sea necesario pensar, sino que piense de tal modo que tenga juicio sano, cada uno según se le haya distribuido Dios de una medida de fe. La idea ahí es no pensar más de lo necesario. Hermanos, la Biblia no está diciéndonos que debemos tener una baja autoestima, pero tampoco una alta autoestima que esté sobre los demás. Este texto nos ayuda a entender que nosotros no somos lo más importante, ni el centro del universo, o que el mundo no gira a nuestro alrededor. Es importante entender eso. El texto nos ayuda a entender que valemos, pero lo arrogante sería pretender que todos lo sepan. Ahí está la diferencia. Entonces, autoestima es entender que valemos, pero arrogancia es pretender que todos lo sepan. El texto nos ayuda a ver que todos valemos a la vista de Jehová. Todos somos pecadores y todos tenemos habilidades, y en muchos sentidos todos nos superamos unos a otros, pero no se trata de ver quién es el mejor, pues todos nos complementamos con nuestras habilidades, aunque el mundo sí hace parecer que debe haber una rivalidad, un espíritu de competencia por ver quién es el mayor, quién es el mejor. Pero en la congregación no debería de verse esta forma de pensar tan egoísta, sino la opinión equilibrada que encontramos en Romanos 12:3. Esto me hace pensar en lo que contó el hermano Philip Bramley, que él fue y es abogado del departamento legal de la organización, y él contó que cuando lo llamaron para ser abogado de la organización, para recibir esta capacitación universitaria, pues él salió de la universidad y se sentía de alguna manera especial por la capacitación que él había recibido. Y de un momento a otro él ahí estaba criticándolo todo, señalándolo todo, quejándose, y su esposa le tuvo que decir que, como un balde de agua fría, qué le estaba pasando, por qué había cambiado de actitud, que él no era el hombre humilde que ella había conocido, pues él se había vuelto orgulloso y pensaba que por tener el título de abogado, él era sumamente imprescindible y mejor que los demás hermanos que servían mesas en Betel, que preparaban la comida. Entonces el hermano contó que él tuvo que tener una seria, por así decirlo, conversación con él mismo para reubicarse, reajustarse y volver a cultivar la humildad, pero no una humildad por fachada, sino una humildad que sea del corazón. Y pues él cuenta que sigue esforzándose, igual que nosotros, por mantener esa humildad en tratar con los hermanos.
Entonces, también alguien podría sentir que es mejor que los demás hermanos por haber recibido capacitación teocrática. Y por eso a los hermanos que salen de Galaad, constantemente lo vemos en el broadcasting, les están recordando que son seres humanos iguales que nosotros, que deben tratar con humildad a los demás hermanos en las asignaciones a las cuales van, o cómo van a usar el conocimiento y la autoridad que les está dando la organización para edificar, consolar y animar a los demás, o para sentirse más que los demás y tratarlos como a esclavos. Entonces, aquí entra este texto, Romanos 12:3, nos ayuda a tener esa opinión equilibrada de nosotros mismos. Párrafo 15. ¿Por qué cree usted que lo que la Biblia dice sobre el orgullo es útil? Bueno, personalmente valoro, respeto y me esfuerzo por seguir el criterio del Creador sobre este tema. Ha quedado claro que cuando alguien se ensalza sobre los demás, ya sea en la congregación o en el mundo, termina siendo humillado. Esto le ha ocurrido a muchas personas famosas. Otro punto es que nuestro Maestro Jesús fue humilde, pero él también tenía el carácter de señalar lo que se estaba haciendo mal, la hipocresía religiosa de los demás. Y aunque él era humilde de corazón, él no se dejó manipular o chantajear por los orgullosos religiosos, líderes religiosos de aquel entonces. Entonces, por todo eso estoy convencido de que lo que la Biblia dice sobre evitar el orgullo es imprescindible para un cristiano. Párrafos 16 y 17. ¿De qué nos sentimos muy agradecidos y por qué? Bueno, francamente tenemos muchas razones para estar profundamente agradecidos. Una muy específica es por los consejos de Dios que encontramos en la Biblia, es decir, por la sabiduría divina. Y estamos agradecidos por ello, ya que podríamos preguntarnos, ¿qué sería de mí si no estuviera sirviéndole a Jehová? ¿Dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? Posiblemente muchos ya no estaríamos vivos. Entonces, toda esta sabiduría divina le ha dado un propósito, un sentido de propósito, valga la redundancia, a nuestras vidas. Todo esto nos ha dado un lugar en la organización, en la familia de Jehová. No estamos hablando de un puesto de superintendencia, de un privilegio, pues entendemos que no valemos por los privilegios que tenemos, valemos porque Jehová nos ama y nos ha traído a su Hijo y su Hijo a Él, y estamos en la organización. Entonces, por eso y mucho más, estamos profundamente agradecidos por la sabiduría divina de Jehová. Todos los días le agradezco a Jehová estar en su organización y el conocimiento que nos ha dado a través de la Biblia. Veamos esta ilustración. Ahí vemos a los cristianos, los hermanos que estaban predicando, ya muchísimos años después, al recordar los años que ellos dedicaron al servicio a Jehová. Posiblemente ahí está su hija con su esposo y el nieto, y aún siguen juntos, recordando. Pues en la actualidad hay muchos hermanos que también rememoran y son ejemplos en las congregaciones, son ejemplos que inspiran, son testimonios vivientes que la sabiduría divina funciona. Ellos nos animan a los que somos jóvenes a buscar a Jehová, a rechazar este estilo de vida inmoral, a negarnos a llevar una doble vida, a negarnos a practicar el pecado en secreto y aparentar estar bien por fuera. Entonces, si tenemos hermanos mayores en nuestras congregaciones, debemos apreciarlos, respetarlos y felicitarlos, expresarles con mucho respeto lo mucho que valoramos y nos anima el ejemplo que ellos dan, pues son excelentes hermanos que amamos y respetamos muchísimo. Muy bien, queridos hermanos, vamos a considerar las preguntas de repaso. ¿Por qué piensa Jehová, Dios, que
el criterio del mundo sobre la moralidad sexual es una necedad. Bueno, dicho sencillamente, porque lo único que hace el criterio del mundo es estar en rebelión, en oposición contra Dios. Y los resultados nefastos lo confirman. Muchos han llegado a buscar llenar un vacío interior. Esto lo han hecho egoístamente a través de la inmoralidad sexual de este mundo, y solo han terminado peor de lo que estaban en un principio. Muchos hasta han terminado con enfermedades sexuales, otros han terminado suicidándose al ver que la aparente felicidad de una relación abierta pues era algo nada más pasajero, y los efectos que vinieron luego fueron terriblemente nefastos. Todo eso Jehová nos lo ahorra. ¿Por qué puede decirse que lo que la Biblia enseña sobre la moralidad sexual nos dignifica? Bueno, por los resultados tan positivos: paz interior, no hay enfermedades de transmisión sexual, familias fuertes, unidas, felices, espiritualmente estables, sirviéndole al Creador, dando un buen ejemplo ante esta generación torcida y aviesa de que sí se puede servir y conocer al Dios vivo. No hay embarazos no deseados o niños desamparados por haber sido el fruto de una aventura inmoral. Pues muchos que tienen este tipo de fornicaciones, de infidelidades, terminan engañando a sus esposos y en otros casos abandonando a sus hijos, que son producto de estas aventuras inmorales. Y hay otros casos peores, ¿verdad? Pero todo esto nos confirma que Jehová solo quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué puede decirse que lo que la Biblia enseña sobre la moralidad sexual nos dignifica? Ahí estoy repitiendo la pregunta, pero ustedes pueden ver que ahí está la respuesta. La respuesta a la segunda pregunta: ¿por qué puede decirse que lo que la Biblia sí? ¿Cómo nos ayuda a tener una opinión equilibrada de nosotros mismos lo que dice la Biblia? Esa es la pregunta. Entonces aprendimos en Romanos 12:3 que nosotros no somos los más importantes. Es Jehová, su Hijo Jesús, los importantes. Y nosotros tampoco somos el centro del universo. El mundo no gira a nuestro alrededor. Y también aprendimos que nosotros valemos, que eso es tener una buena autoestima, pero arrogancia es pretender que los demás también lo sepan. Y el texto nos ayudó a ver que todos valemos a la vista de Jehová por igual. Así es que todos somos pecadores, tenemos habilidades, debilidades, y en muchos sentidos todos nos superamos unos a otros y nos complementamos. Y eso es lo que nos ayuda a trabajar como un equipo, no en una competencia o rivalidad de ver quién es mejor que otro. Muy bien, queridos hermanos, es así como finalizamos esta consideración de los párrafos para esta semana. Quiero darles las gracias a todos por su apoyo, por acompañarnos semana a semana. Si están pasando un momento difícil, pues oramos para que ustedes estén bien, para que Jehová les siga dando su bendición, su Espíritu Santo, nos lo siga dando para aguantar fielmente. Entonces, muchas gracias. Reciban por favor un cordial saludo. Bendiciones a ustedes y a sus queridas familias. Hasta la próxima.